Estamos grabando, estamos reunidos para esta sesión telepática. Vamos a intencionar al maestro Noriel para realizarle una serie de interrogantes. Antes de comenzar a canalizar, Adrián va a leer un pequeño texto de introducción. Adelante. En la cultura popular y en la ufología se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de algún sitio del cosmos ajeno a la Tierra o a su atmósfera. Aunque la palabra extraterrestre se emplea para todo aquello que es ajeno a la Tierra, la mayor parte de las personas solo la tiene en cuenta al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Por lo general, la vida extraterrestre inteligente se asocia al fenómeno ovni. La palabra alienígena en lo literal significa engendrado en otra tierra. En cambio, la palabra extraterrestre es una palabra creada para explicar en términos simples la procedencia de estos seres. Durante el siglo XX se han incrementado anécdotas de extraños objetos en los cielos. Dichos testimonios aparecen en proporciones tales que se habla de oleadas de ovnis en lugares y fechas dispares. Esto, junto a la difusión de la ciencia en la cultura popular, ha promovido en ciertos individuos la idea de que los extraterrestres son un fenómeno digno de estudio y de una disciplina propia. Según la opinión de los exobiólogos y también de algunos astrónomos, sí es muy probable que la vida haya surgido en otros mundos. La razón de esta afirmación es que las leyes de la física y la química son las mismas en todas partes. Los fenómenos que dieron origen a la vida en la Tierra, muchos consideran que pueden repetirse en otro lugar, en donde las condiciones se parezcan lo suficiente. Las especulaciones sobre el aspecto de los hipotéticos extraterrestres han sido muy numerosas durante todos los tiempos. Los numerosos supuestos testigos de toda raza, religión y posición económica y social que aseguran haber tenido algún tipo de contacto han descrito distintos tipos de seres que podrían clasificarse en distintas tipologías. Si estos testimonios de gente que hayan tenido contacto cercano con ellos son verdaderos, entonces los extraterrestres que vienen a la Tierra serían efectivamente de distintas especies. Algunos ufólogos utilizan las hipótesis sobre exobiología y principalmente la descripción de los supuestos testigos para indicar y clasificar a los hipotéticos visitantes según diferentes tipologías, de las cuales algunas creen que serían verdaderamente reales, mientras que otras se consideran falsos testimonios. Las tipologías clásicas mencionadas en la ufología y o ciencia ficción son las siguientes: humanoides, hombrecillos verdes, grises, nórdicos, humanoides gigantes, zoomórficos, reptilianos, insectoides, cefalopoides y xenomórficos. La teoría de los antiguos astronautas, también conocida como teoría de los alienígenas ancestrales e hipótesis de paleocontacto, sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra y que estos seres han sido responsables en varios grados del origen y desarrollo de las culturas humanas, las tecnologías y las religiones. Otra forma de llamarlo es creacionismo alienígena. Una variante común de la idea es que la mayoría de las deidades en las religiones, si no todas, son en realidad extraterrestres, y sus tecnologías fueron tomadas como evidencia de su condición divina. Los defensores de las hipótesis de los antiguos astronautas a menudo sostienen que los seres humanos son descendientes o creaciones de seres extraterrestres que aterrizaron en la Tierra hace miles de años, y que los seres híbridos de las mitologías antiguas son creaciones de estos seres alienígenas. Una idea asociada es que gran parte del conocimiento humano, la religión y la cultura vinieron de los visitantes extraterrestres en la antigüedad, en la que los astronautas antiguos actuaron como una cultura madre. Defensores de esta teoría también creen que los viajeros del espacio exterior, conocidos como astronautas, construyeron muchas de las estructuras en la Tierra o ayudaron a los seres humanos en su construcción. Los proponentes de dicha teoría argumentan que la evidencia de los antiguos astronautas proviene de las lagunas en los registros históricos y arqueológicos, y también mantienen que las explicaciones incompletas de datos históricos o arqueológicos apuntan a la existencia de antiguos astronautas. Dicen que las pruebas incluyen artefactos arqueológicos que, según ellos, son anacrónicos o van más allá de las capacidades técnicas de las culturas históricas con las que están asociadas, lo que en ocasiones se ha denominado como OPART, y obras de arte y leyendas que se interpretan como el contacto extraterrestre o con tecnologías extraterrestres. Ciertos académicos han respondido que las lagunas en el conocimiento contemporáneo no tienen que demostrar que tales ideas especulativas de los antiguos astronautas son una conclusión necesaria. Sin embargo, según algunos autores relevantes como Erich von Däniken, entre otros, ciertos artefactos y construcciones monumentales requerían una habilidad tecnológica sofisticada mayor que la que había disponible en las culturas antiguas que las construyeron,
mantienen que estos artefactos fueron construidos directamente por visitantes extraterrestres o por humanos que aprendieron el conocimiento necesario de dichos visitantes. Estos incluyen Stonehenge, Pumapunku, los Moai de la isla de Pascua, la Gran Pirámide de Giza y las baterías eléctricas de la antigua Bagdad, entre otros muchos. Von Daniken, por ejemplo, sostiene también que el arte e iconografía antiguos encontrados por todas partes del mundo ilustran vehículos aéreos y espaciales, criaturas inteligentes no humanas, astronautas antiguos y artefactos de una tecnología anacrónicamente avanzada, y que culturas separadas geográficamente comparten temas artísticos, lo cual él argumenta implica un origen común. Los orígenes de muchas religiones son interpretados como reacciones a encuentros con una raza alienígena. De acuerdo a su punto de vista, los humanos consideraban la tecnología de los alienígenas como supernatural y a los extraterrestres como dioses. El escritor afirma que las tradiciones orales y escritas de la mayoría de las religiones contienen referencias a visitantes extraterrestres en forma de descripciones de estrellas y vehículos viajando por el aire y el espacio. Una de ellas es la revelación de Ezequiel en el Antiguo Testamento, la cual se interpreta como una descripción detallada del aterrizaje de una nave espacial. Y bueno, hasta aquí el párrafo que teníamos de introducción. Está bien, voy a comenzar a intencionar a Noriel para que vayas respondiendo a medida que vayan surgiendo los interrogantes que tenemos, tanto apuntados como los que vayan surgiendo sobre la marcha. Perfecto. Comenzamos. Aquí estoy con todos vosotros, una vez más, intentando desvelar enigmas, intentando aportar luz a interrogantes, intentando dilucidar según qué misterios de la historia de vuestro mundo y de distintos mundos. ¿Qué tal, maestro? Bien, perfecto. Con mucha energía para la sesión porque sé que realmente hay preguntas muy buenas. Bien, si quería dar algún mensaje para comenzar. Lo que quisiera decir básicamente es que nosotros, aparte de todos los interrogantes que tenéis, nosotros, desde nuestro plano, como maestros de luz, tratamos de alguna manera de empatizar con todos los seres de la creación, pero en ocasiones nos es muy complicado porque de alguna manera visualizo personas con intereses creados que directamente utilizan la tecnología a la que pueden acceder con fines bélicos y se olvidan de desarrollar tecnología para el beneficio de todos. Esto desde nuestro plano nos da un coraje enorme, aun a pesar de lo elevado que estamos y de que de alguna manera estamos exentos de roles del ego. En ocasiones es como si algo se desintegrara en nosotros y nos tenemos que envolver en amor permanente para escapar de ese sentimiento y de esa emoción, porque realmente es desolador ver todas las herramientas que tienen y cómo las desaprovechan en pos simplemente de guerrear. Igualmente, hay bases, asentamientos que ni siquiera vosotros conocéis, que se guarda en el más absoluto de los secretos, donde se desarrolla tecnología y donde está ocultado incluso a otros lugares secretos del propio Estado o de los propios gobiernos.
Y cada día, y cuando digo cada día me refiero figurativamente hablando, hay más asentamientos y vosotros de alguna manera los desconocéis. No todo tiene que ver, por ejemplo, con el Área 51. Hay muchos otros asentamientos y cada vez hay más de intercambio de tecnología. En fin, es un tema que daría para muchas sesiones, no para una. En principio era eso lo que quería decir. Bien, maestro. Una pregunta le quería hacer sobre esto. ¿Estas bases de las que habla tienen que ver solo con una serie de países que son los más desarrollados? No, hay muchos... ¿O estamos hablando directamente de Estados Unidos, Rusia? No, realmente hay muchos países que tienen ese tipo de asentamientos, pero de alguna manera o bien colaboran con otros países en esos asentamientos, o bien directamente otros países tienen conocimiento de ello. Quiero decir que suele ser algo conjunto, no algo individualizado. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Adelante. Parece que... sí. ¿Quería decir algo? No, adelante. Parece que la gran mayoría de los avistamientos que hay sobre seres se describen así con apariencia humanoide, igual con características particulares, como he leído antes, tipo reptiloide, pueden ser grises, de distintas maneras, ¿no? Pero en general siempre con forma antropomorfa, con 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, etc. Esta forma antropomorfa es común en todo el universo en seres inteligentes y que hayan desarrollado tecnología. Es común en el sentido de que es muy habitual, pero no en el sentido de que es una ley. Hay seres que directamente no tienen esa apariencia que comentas. Y se suele dar en la mayor parte de los casos por el hecho de que en el momento de evolucionar es mucho más útil dentro de la propia evolución del ser todas esas características. Lo vuelven más independiente de alguna manera al ser. Y en un porcentaje universal, ¿cuál sería el porcentaje de seres que tienen esta forma antropomorfa en contraposición de los que no la tienen? Pero tú me hablas de seres con mente abstracta. Sí. Aproximadamente el 75%. Hay seres que no tienen esas características. De tipo insectoide. Algunos de tipo reptiliano tampoco. Seres de tipo vegetal. Todo lo que estoy diciendo con mente abstracta. El problema es que, si bien sí es cierto que suele ser la más habitual, la mayor parte de científicos son tan cerrados de mente y tan estrechos de criterio que piensan que todo lo que no sea lo que ellos conocen directamente sería imposible. Y eso no es así, porque hay seres que se adaptan a una climatología mucho más gélida, a temperaturas mucho más altas. Se adaptan a todo tipo de atmósferas, se adaptan a
distintos tipos de gravedad, de presión atmosférica. Y por lo tanto es algo que escapa de alguna manera a vuestra comprensión, por lo menos a la comprensión de los estrechos de miras. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, si quieres, sí. ¿Cuántas civilizaciones distintas han visitado nuestro planeta a lo largo de la historia? Una pregunta a lo mejor difícil de responder. Es una pregunta absolutamente imposible de responder, porque tendría que contactarme con miles de millones de titanes para tener esa información, ¿no? Es como que dijéramos, nosotros seguimos siendo limitados y falibles desde el plano espiritual, y no podemos saber todo de todo. Yo no puedo saber cuántas, porque no estoy permanentemente observando, ¿no? y estudiando eso. Tendría que comunicarme con muchas mentes y es algo muy complicado. Pero podríamos hablar de miles. Podríamos hablar de miles, podríamos hablar de muchos miles. Está bien. ¿Y por qué es tan visitada la Tierra? Tiene varia importancia en lo que tiene que ver en relación al clima. Vosotros no lo valoráis, vuestro mundo, pero la mayor parte de mundos no tienen esa variedad de clima, esa variedad de estaciones, esa variedad de lugares, de escenarios. Y tampoco valoráis vuestro mundo, pero es muy rico en cuanto a materiales de todo tipo. Y esos son dos de los motivos principales por el cual es visitada. Pero cuando decís tan visitada, habría un dato que habría que añadir, que es el siguiente. Olvidáis que hay cientos de miles de mundos habitados solamente en vuestra galaxia. Por lo que cuando decís tan visitado, tenéis que tener en cuenta que en cada civilización de esas cientos de miles hay millones y millones y millones y miles de millones de seres. Y si tienen la tecnología para viajar por las estrellas, nada se lo impide. Y si pueden hacerlo a esas velocidades, pueden visitar cientos de mundos en 24 de vuestras horas. Nada se lo impide. Una pregunta respecto sobre eso tenía yo. ¿Utilizan siempre esta tecnología de pasar a través de agujeros de gusano, de detectar brechas a través del universo? Sí. ¿O hay otro tipo de tecnología que también permite el desplazamiento? No, se utiliza que no sea este método. Se utiliza siempre el agujero de gusano. Esos pliegues espaciales que permiten el camino directo. Vale, está bien. Hablábamos antes lo que pasa es que luego hay muchas tecnologías que permiten aplicar esos agujeros de gusano, ¿me entiendes? Hay tecnologías en el universo que directamente sirven para localizar esas brechas. Pero hay tecnologías más avanzadas, más elevadas, que directamente permiten crear esa brecha. Sí, como las pirámides. Así es, para trasladarse directamente. Entonces depende del nivel de evolución de esa tecnología. Se utilizan esas brechas siempre, pero el tema es de qué manera se utiliza, ¿no? Está bien. Hablábamos antes de muchas obras arquitectónicas
que existen aquí en la Tierra, que no se sabe cómo se han construido. Y le queríamos hacer la siguiente pregunta, la pregunta más global, ¿no? ¿Han influido en nuestra cultura desde tiempos remotos haciendo contacto con distintas civilizaciones y provocando avances fuera del tiempo que realmente correspondería sin ayuda de ellos? Permanentemente. Incluso desde muchísimo antes de lo que vosotros podéis imaginar, incluso antes de la Atlántida. ¿Pero han influido en la evolución? ¿Han influido a nivel de, ya no solo de enseñar a manejar materiales o la técnica, sino a nivel de modificación del ADN, como muchas personas piensan? Se ha dado en pequeños casos. Se ha utilizado de forma muy sistemática y de forma bastante corta. Pero no ha trascendido esa línea genética. No, directamente no. Pero Vale, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Vale. ¿Algunos mitos y leyendas sobre dioses de los que se habla se trataba de estos seres extraterrestres? Sí, Yo claro. creo que, obviamente sí. ¿Y nos podría mencionar algunos de ellos? Muchos de los que figuran en vuestras mitologías, no todos, pero sí muchos en un porcentaje alto, tanto de la mitología egipcia como griega, como también de la mitología escandinava, como también ha sucedido con dioses de antiguas civilizaciones de lo que vosotros actualmente llamáis América. Sería difícil ponerse a enumerar uno por uno, evidentemente, pero prácticamente todos. ¿De Grecia también? Sí. Está bien. ¿El rey Salomón era? No. ¿Tuvo contacto? Sí, tuvo contacto. Por eso Pero se decía que era tan sabio, ¿no? Tenía más motivos también, pero sería un tema aparte. Vale. Habría que llamar directamente a Raeldan, que es el yo superior que encarnó, para que contara la vida. Vale. ¿Cuáles son las civilizaciones de fuera de la Tierra que más han influenciado en general en nuestro planeta a lo largo de la historia? Evidentemente los Ha. ¿De dónde provienen los Ha? Provenientes del planeta Vega 5. Los Ha son indiscutiblemente los que han influido más en vuestra historia, sobre todo en todo lo que vosotros llamáis las escrituras sagradas, en tiempos difíciles, no precisamente positivamente porque vinieron a invadir, vinieron a dominar, vinieron a controlar y vinieron a esclavizar. ¿Tiempos de Moisés, por ejemplo? Por ejemplo, y tiempo antes también. Y han influido permanentemente. Maestro, ¿y qué les impidió continuar con la invasión en sí? ¿Porque no lo lograron o por qué desistieron? Sería un tema aparte para desarrollar largo y tendido. Bien. Sobre todo lo que tiene que ver con las escrituras sagradas y todo lo que sucedió en esos tiempos. Habría mucho ahí para explicar, demasiado como para extenderse ahora. Sí. Y automáticamente se me ocurre el otro nombre, serían los chicos de Orión 3, que han influido directamente en construcciones
a lo largo de vuestro mundo, como también han influido en construcciones a lo largo de distintos mundos, porque, digamos, una marca de la casa, como diríais vosotros, robándoos una expresión terrenal, es que estos seres tienden a construir monumentos en los planetas en los que están. Y también han dejado huella esclavizando y abduciendo en distintas épocas. ¿Quién podríamos poner el tercero en el podio? Déjame que lo cubre. Seguramente pueden ser los seres de Sirius 4 que han estado involucrados también en vuestras culturas, sobre todo en culturas escandinavas, pero sería complicado porque los otros dos ahí están muy por encima en cuanto a nivel de interacción, digamos. ¿Los seres de Sirius 4 qué morfología tienen? Tienen morfología grisácea, son grises de un tamaño alto. También hay otra raza en el mundo de grises bajos. Los grises bajos medirían aproximadamente entre metro 30 y metro 50, y los grises altos medirían aproximadamente metro 80. Y son las dos razas que hay en el mundo, pero tras una conquista lograron aliarse con una raza, Homo sapiens sapiens, cuya apariencia es muy parecida a vuestros seres del norte. Y fueron a través de ellos, a través de los cuales lograron engañar. A estos seres les mantuvieron con vida después de esclavizar su mundo. El mundo de origen sería Orn 2, con doble O, que estaría a 750 años luz de lo que sería Sol 3. Esa sería la Los historia. Ha también tenían morfología grisácea. Los Ha tenían aspecto mucho más reptiloide, puesto que vienen de reptiloide, pero con forma humanoide. Vale. Hay mucha historia ahí por ahí. Hay mucha historia porque aparte los Ha tienen varias razas también en su mundo. También tienen una raza de grises. Y cuando vinieron juntas. Sí. Ese es el tema. Vale. Actualmente, si se puede decir un número, ¿cuántas razas nos visitan? Descartando los ocasionales, digamos los que tienen bases aquí en la Tierra o en el Sistema Solar. Los que están establecidos, preguntas de alguna manera. Sí, los que están establecidos en el Sistema Solar, que visitan la Tierra habitualmente. 47. 47. ¿De la Federación Galáctica todos? No, para nada. De la Federación Galáctica serían menos de la mitad. Vale, está bien. Y el resto, digamos que el más lejano, ¿a cuántos años luz estaría el planeta? ¿El más lejano? Sí. Provendría directamente de otra galaxia. ¿Andrómeda? Sí, así es. Podría estar
Incluso estoy ubicando que la civilización más lejana estaría aproximadamente a 5.000 años luz. Es bastante en medidas astronómicas. Vale. Una pregunta bastante amplia. ¿Con qué intenciones visitan los extraterrestres este planeta? Las razones son varias, en gran parte para paliar el fin de la especie, que lo marca SAESN, que es el código mensajero. Vienen en función de estudio para lograr paliarlo, abduciendo seres de vuestro mundo. También en labores de estudio y de investigación, tanto de vosotros como especie, como de animales, minerales, combustibles. Algunos investigadores también investigan vuestra historia, vuestra forma de comportaros. Hay muchas razones, son muy variadas. Hola, maestro. Quería saber si existe alguna raza extraterrestre, Homo sapiens, o sea, igual que nosotros, que se haya introducido o involucrado en la política del planeta sin que nosotros los terrestres lo supiéramos. Hablando directamente de política. Sí. El tema no es solo las especies Homo sapiens sapiens, que pueden ser bastante parecidas a vosotros, que de esas hay varias. Otra cosa es que se inmiscuyan directamente en la política, cosa que no suele ser el caso, o que no es el caso. Y otra cosa diferente es seres con otra morfología que directamente, mediante tecnología, son capaces de generar un disfraz prácticamente perfecto, como veis en vuestras películas de ciencia ficción, en que son capaces perfectamente de camuflarse como seres humanos. Y en este caso sí hay que se han inmiscuido en la política. ¿Y se puede saber la raza y de dónde vienen? Sí, los chicos de Orión 3 tienen esa tecnología y se han inmiscuido en algunos pequeños asuntos políticos, pero no lo hacen permanentemente. Maestro, me está hablando de una tecnología que podría pasar totalmente desapercibido andando por la calle llena de gente. Totalmente, porque aparte esa tecnología es capaz de escanear absolutamente vuestros olores, vuestras costumbres, vuestras formas de hablar. Son capaces de copiar vuestras expresiones, son capaces de copiar vuestras células, son capaces de copiarlo absolutamente todo y los replica. Entonces el disfraz es absolutamente perfecto. Vale, gracias. Maestro, una pregunta. ¿Es posible que esta raza con esta tecnología haya hecho un intercambio con alguien de aquí de la Tierra originalmente? Ha llegado a pasar en casos esporádicos. Muy esporádicos. ¿Y la siguen utilizando? Si la siguen utilizando habitualmente. Gracias. Bien, de todas estas razas que nos visitan... Perdona por el apunte, pero Sí, es tal la tecnología que llegan a utilizar que muchos de vosotros ni siquiera lo preguntaríais, porque ni siquiera lo habéis visto en películas de ciencia ficción. Ni siquiera las preguntaríais. Hay tecnologías realmente muy avanzadas. ¿Me puede comentar alguna? Por supuesto que sí. La más avanzada que sea capaz el receptáculo de captar. No existe la más avanzada, Adrián. No sería la más avanzada, porque directamente depende de en qué rama uno investigue, ¿me entiendes? Sí. Puede haber una civilización que esté muy avanzada en la genética y otra civilización que esté muy avanzada en la física. Entonces, yo te puedo dar un ejemplo de una tecnología muy sofisticada, en que, por ejemplo, mediante un microchip
que posee automáticamente ya la persona, porque se la introduce automáticamente en la persona, sin precisar de ningún otro aparato adicional, tecnología adicional, sin siquiera utilizar el teleportador de una nave. Son capaces de teleportarse directamente a la nave, no solo a la nave, sino a cualquier otro punto. Automáticamente pensando en las coordenadas. Porque ese chip es capaz de identificar todo lo que piensa la persona. Identifica absolutamente el pensamiento. Y automáticamente, introduciendo las coordenadas de forma mental, es capaz de teletransportarse. Imagina qué tecnología. Maestro, le hago una pregunta. ¿Qué tamaño tiene el chip ese? ¿Cuántos centímetros tiene ese chip? Ese chip sería más pequeño, sería media de vuestras pulgadas. Y se introduce directamente en la piel. Ese chip es capaz incluso de leer alteraciones nerviosas, es capaz de identificar todas las patologías y las enfermedades del individuo, y lo que es peor, o mejor en función de cómo se utilice, solo con el pensamiento es capaz de visualizar las patologías que tiene la persona a la que se están refiriendo, todas las enfermedades, todo el historial. Puede llegar a repasar muchísimas cosas a nivel incluso genético. Es una tecnología avanzadísima, porque estamos hablando de una tecnología que va más allá de cualquier tipo de aparato convencional, que puede ser más o menos grande. Ejemplo, no olvidéis que los seres de Orión 3, y esto, bueno, no olvidéis, pero os lo voy a explicar, tienen una tecnología en la nave que automáticamente les permiten detectar desde la nave, pueden detectar solo con apuntar con un láser a una persona, pueden llegar a detectar absolutamente todo de la persona, el grupo sanguíneo, puede llegar a ver la tensión, pueden llegar a visualizar todo de la persona con un solo láser desde la nave. Imaginad esa tecnología que, implantada en un chip más pequeño que una pulgada vuestra, es capaz incluso de localizar todo eso solo con el pensamiento. Es una tecnología que ni siquiera está al alcance de los seres de Orión 3. Maestro, ¿y quién tiene esta tecnología? Esta tecnología la tendrían otras civilizaciones más avanzadas, avanzadas por lo menos en el campo de la tecnológica, que también de algún modo os han visitado. ¿Podría mencionar algunas? Lo utilizan, por ejemplo, seres que provienen de un mundo llamado ERNT 3, que se encontraría a 1200 años luz, y que no tienen ninguna alianza con la Federación Galáctica, y es una tecnología que directamente se escapa de la Federación Galáctica. Ok. Gracias, maestro. Esta tecnología, esta raza, esta tecnología que tienen y han venido acá, han hecho para estudios buenos o malos con nosotros, digamos. ¿De qué forma se han relacionado? Es una raza médica, una civilización médica, donde prácticamente se dedican todos sus seres al estudio de la medicina. Han logrado revertir todas las enfermedades y han intervenido en varias oportunidades en vuestro mundo para realizar cirugía avanzada en personas que estaban terminalmente enfermas. O sea que es una raza muy ética, muy avanzada, a lo mejor
a Sí, diferencia sí, de otras. sí, sí, es muy ética. Pero Bien. es solo una de las tecnologías. Yo podría pasarme varias sesiones enumerando tecnologías de distintos mundos, o incluso de mundos como Orión 3, que os quedaríais absolutamente pasmados, utilizando una expresión vuestra. Maestro, el receptáculo, ¿cómo está? Podemos continuar con algunas preguntas más. Bien. Bien, antes hablábamos de el número de razas que había aquí en el sistema solar. ¿Cuántas de estas razas son peligrosas? Digamos para nosotros, ¿no? Según tu concepto de peligroso, cual sea. Aproximadamente el 90% de esas razas vienen con fines... Voy a copiarme porque esta frase ya fue dicha por otro compañero mío, por otro maestro tiempo atrás, pero vienen con fines altruistas para sí mismos, para que entendáis la ironía. Con lo cual quiere decir que o bien se limitan a hacer daño, o directamente son indiferentes con vuestra especie. Está bien. Una pregunta curiosa. ¿Qué tamaño alcanza el ovni más grande que haya visitado la Tierra? Esa pregunta sería muy complicada también, porque tendría que comunicarme con miles de millones de titanes, ¿entiendes? El que usted haya percibido... Sí, lo que yo puedo decir es bastante grande, incluso hasta más de 5 kilómetros. Es enorme. Mucha tecnología por ahí. Sí, absolutamente. Aparte que trae miles y miles de seres. Estamos hablando de una nave madre. Evidentemente. Porque una nave piloto no tendría más de pocos metros. Es una nave directamente que sirve para vivir ahí dentro, ¿no? Sí, incluso para eso. Y para transportar contingentes enteros por viajes muy largos. ¿Cuántos mundos habitados hay en el sistema solar, incluyendo planetas y satélites? ¿Te estás refiriendo a vida abstracta Vida o...? de todo tipo. Ahora mismo de todo tipo. Del tipo que sea. Hay hasta unos 20 mundos, por así llamarlos, con vida directamente con decodificador abstracto. Si eso lo tuviéramos que llevar más allá, podrías incluso multiplicarlo por 2. Está bien. ¿Hay algunos cometas o asteroides que tengan también vida, aunque sea de forma simple? Si es de forma muy simple, sí, así es en algún asteroide, pero generalmente estamos hablando de satélites. En el vacío del espacio exterior, por ejemplo, se dice que hay seres que son capaces de mantenerse con vida. ¿Es eso posible? Depende de a dónde te estés refiriendo. Seres microscópicos. Con vida directamente con decodificador abstracto, eso no es así. Con un decodificador muchísimo más simple, sería el caso en 1 de cada 1.000.000 de casos. La vida entonces se da en infinidad de casos, ¿no? Se dan infinidad de casos. La vida simple se da en infinidad de casos y en infinidad de circunstancias.
Otra cosa es llegar a desarrollar decodificador abstracto. Eso ya es mucho más complejo. Vale. Hazme una pregunta más Está bien. y vamos a dejar descansar al receptáculo, aunque solamente sea un rato, y luego proseguimos, porque tiene una temperatura elevadísima y tengo miedo de que colapse. Vale, maestro. ¿Nos puede comentar alguno de estos planetas que tengan vida? Abstracta, con decodificador avanzado. Por ejemplo, en Marte hay vida. Hay vida en Marte, pero solamente en enormes cavernas. Hay vida también en 2 satélites de Júpiter. Uno de ¿Ganímedes ellos, y Europa? así es, ya lo dijiste tú, no sería Ganímedes, el otro sería Europa. Y hay también en este último bajo la corteza terrestre, y también hay vida en Titán, que es un satélite de Saturno. Pero tú me estás hablando de vida desarrollada en el propio mundo, Sí. porque luego directamente hay vida en varios satélites también de Urano, en otros satélites de Júpiter y de Saturno, pero es de asentamientos extraterrestres que vienen de fuera, Sí. Yo me refiero a vida que se ha desarrollado propia de ese mundo. que se ha desarrollado. Tendríamos lo que te he nombrado y algún satélite más, tanto de Júpiter como de Saturno, pero sería muy complejo, y más por la temperatura que hay ahora en el receptáculo, por haber traducido muchísimo concepto, y muchísimo concepto muy muy complicado. Vamos Vamos a dejar dejar descansar, un aunque ratito. sea un rato, y luego podemos continuar. Muy bien, maestro. Gracias, hasta todo momento. Venga, a ti. Hasta ahora.